Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por los emprendedores donde invitamos a personas chingonas e increíbles que cambian la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo, tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dando clic a la campanita y suscríbete al canal. Spotify, dando a seguir y suscribirnos. Hoy tenemos invitada a Frida Rufo, fundadora y CEO de AI News Sexy, una empresa que colabora con instituciones públicas y privadas brindando consultoría sobre proyectos de implementación de inteligencia artificial. Hablaremos con Frida sobre lo que conlleva realmente la inteligencia artificial, qué empleos realmente están amenazados por la inteligencia artificial y cómo pinta la convivencia de la humanidad con la tecnología. No importa que te dediques. Somos una agencia creativa de talento latino, que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso. Ansiosos por entender el idioma de las marcas, porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma, y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros, las marcas, las agencias, tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor hablen claramente. Portuñol, Ingenio Latino. Hola a todos, aquí Sebas de Entrepreneur y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepreneur cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. En Entrepreneur somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepreneur for Business, donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado, escríbenos a sebastian@entrepreneur.mx o al celular 55 32 22 91 84 y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Frida Rufo, fundadora y CEO de AI de News Sexy. ¿Cómo estás, Frida? Hola, ¿qué tal, Sebas? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por darte una vuelta por aquí. Oye, Frida, para los que no estén tan familiarizados con AI de News Sexy, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hace. Sí, claro. Mira, AI de New Sexy es un proyecto que empecé cuando recién iniciaba la pandemia. Estaba yo tratando de buscar información relacionada con inteligencia artificial y bueno, long story short, me di cuenta de que había muy poco contenido en español, había menos contenido generado por mujeres y la verdad esto me hizo mucho ruido. Entonces, desde ahí empecé a generar contenido, empecé con un podcast, de hecho lo pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming como AI de New Sexy, y de ahí siguieron saliendo como nuevos productos, ¿no? Tenemos generación de contenido para redes sociales, también pueden encontrar información relacionada con inteligencia artificial en Instagram, TikTok, Twitter, y parte de lo que hacemos también es dar consultoría a empresas que quieren empezar con equipos de ciencia de datos. Los ayudamos a que armen el equipo, hacemos una pequeña, un diagnóstico de cómo está la empresa, qué cosas necesitan implementar, cómo pueden crear su estrategia de datos en el corto y en el mediano plazo. Les ayudamos a saber qué tipo de herramientas podrían facilitarles la tarea. Y bueno, pues eso es como para ayudarles a hacer una transición a aquellas startups que saben que quieren trabajar con data, que tienen la data, pero todavía no la están trabajando, sino que simplemente a lo mejor todavía la tienen en un Excel o por ahí en alguna base de datos perdida. Entonces, damos también consultoría para este tipo de servicios. También doy un poco de consultoría en cómo crear tu carrera profesional. Si estás iniciándote en inteligencia artificial, ciencia de datos, pues justamente
te ayudo a que crees un pad personalizado, porque yo la inteligencia artificial no lo veo como un fin, sino como un medio. Entonces, si tú eres un ingeniero, un financiero, un doctor, lo que sea, podemos crear tu propio pad. Y el último como servicio que tenemos en AI de New Sexy, damos también cursos y talleres para empresas. Hemos tenido clases con bancos, con empresas como por ejemplo Nestlé, a través de otros intermediarios, pero hemos dado a varias empresas algunos talleres, cursos, conferencias y pues básicamente eso es lo que hacemos en AI de New Sexy. Perfecto. Oye, Frida, y por ejemplo, for Dummies, porque yo creo que el AI o la inteligencia artificial, el análisis de datos son palabras, conceptos que, como son nuevas tendencias, que yo creo que en muchos casos todavía están, sobre todo la inteligencia artificial, todavía están en el primer piso, por decir algo. Todavía ves a gente muy inteligente debatiendo, uno, sobre qué es realmente y dos, qué tan relevante va a ser en el futuro o en algunos casos hasta si deberíamos de dejar que fuera relevante en un futuro, al decir Elon Musk. Pero bueno, para los que no estén tan familiarizados con el término, no, o más bien están familiarizados con el término, pero no con qué conlleva realmente, no sé si nos puedes contar la versión for Dummies, o sea, para Sebas, eh, de qué implica realmente estos conceptos. Claro, la inteligencia artificial, nosotros me gusta describirla como la capacidad de enseñarle a una computadora a realizar habilidades cognitivas que normalmente realizan los seres humanos. ¿Qué tipo de habilidades? Como por ejemplo la visión, la clasificación, categorización, la prospección. Son cosas que nosotros como seres humanos hacemos todos los días, ¿no? Incluso interpretar el lenguaje. Entonces, la inteligencia artificial a través de la estadística y la programación utiliza herramientas para poder llevar a cabo estas tareas. Por ejemplo, si tú tienes una empresa que, no sé, es una frutería y quieres encontrar cuáles son los mejores jitomates, bueno, yo puedo ayudarte a que tú le enseñes a un algoritmo a cómo decidir cuáles son los mejores jitomates, ¿no? Aquí lo estoy poniendo muy for dummies, pero justamente tú le enseñas como le enseñarías a lo mejor a alguien que recién acaba de entrar a tu empresa y le tienes que decir como, mira, estos jitomates, si se venden, estos los mandamos a, no sé, otro lugar, cosas por el estilo. Por ejemplo, también podemos hacer análisis de redes sociales. Si tú eres una empresa que tiene mucha incidencia con lo que dice el público o quiere saber de qué se está hablando, quiere saber cuáles son las tendencias, bueno, pues nosotros podemos ayudarte a hacer algoritmos que puedan entender a gran escala qué es lo que dice la gente sobre ti, sobre algún tema en específico. Mucho de eso también se ocupa en campañas políticas para saber cuál es el sentimiento que hay en la población con respecto a un tema, ¿no? Por ejemplo, sobre la reforma energética, la gente lo está tomando de manera positiva o de manera negativa. Lo que hace este algoritmo es lee a una escala muy grande todos estos comentarios y te dice, ¿sabes qué? La mayoría de los comentarios son positivos y hablan de esto. La mayoría de los comentarios son negativos y hablan de esto otro, ¿no? Entonces, esas son algunas de las capacidades que puede llevar a cabo la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, cuando tú lo implementas en una empresa, perdón por el ruido. Básicamente, cuando tú lo implementas en una empresa, le enseñas a la computadora a que haga cosas que un ser humano podría realizar de manera manual, pero que podría tardar mucho tiempo en realizarlo. Entonces, es como también un poco la automatización de estas tareas. Y de hecho es muy curioso lo que decías al principio cuando me preguntabas, donde hay algunos académicos que están discutiendo sobre si debiera existir o no. Recientemente estuve en Europa, estuve en una conferencia relacionada a temas de inteligencia artificial y me parecía increíble cómo había muchos académicos de universidades súper prestigiosas debatiendo de si la inteligencia artificial nos iba a afectar como sociedad y demás. Y es muy curioso porque la realidad aquí en México
todavía es que estamos en pañales. Aquellas empresas que quieran iniciarse en temas de inteligencia artificial están en el mejor momento porque en México todavía no hay un gran desarrollo de la industria. Apenas estamos aprendiendo que los datos tienen un valor y que podemos utilizarlos y que podemos prospectar hacia el futuro y que podemos crear estas automatizaciones, mientras que en Europa pues ya se está hablando de otros temas ya más éticos, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para las startups que apenas empiezan a llamarle la atención a estos temas y que quieren incursionarse en cómo utilizar estas herramientas. Justo ahora que tocas ese tema, ¿cuál es el rol o cuál debería de ser el rol, en tu opinión, de la inteligencia artificial en una economía como por ejemplo la mexicana, que es de manufactura, que muchas veces, o sea, a ver, una forma muy básica de lo que tú estás diciendo, pero para que dé, eh, para que se explique con un ejemplo real. Por ejemplo, nosotros en Entrepreneur hace poco empezamos a usar a uno de nuestros patrocinadores que se llama CRM, que es una empresa que pues, básicamente, para quien no esté familiarizado, el CRM es un software que te ayuda a eficientizar mucho el proceso de venta, ¿no? Y durante mucho tiempo se me decía, pues, ay, consíguete a alguien que te ayude a vender, aunque sea desde tu teléfono, o sea, porque estás como loco, estás por todos lados. Y a mí, por ejemplo, mi gran problema con esa situación no era lo de delegar, sino era de, oye, es que estás escribiendo desde mi nombre y yo sé que luego cuando estás vendiendo una venta hay veces que agarras a las personas en un mal día y te dicen cosas que no deben y yo tengo la bastante inteligencia emocional para no ni tomármela a pecho ni responderles, porque creo que eso no les debe de responder, pero ¿cómo garantizo que alguien más no le dé un calentón y responda justo con mi nombre, ¿no? Porque a presencia va a ser eso, ¿no? Eh, y empezamos a usar este CRM y pues básicamente nos ayudó bastante. No solo nos eficientizó el tiempo, sino que nos ayudó justamente a reducir ese error humano, no solo de una tercera persona, sino mía. Y hace poco me hicieron la pregunta del debate, que era, o sea, sí, Sebas, pero le pudiste haber dado la chamba a alguien más. Y yo, bueno, es que también como emprendedor hasta es mucho más económico y mucho menos eh, un problema el, el contratar un CRM que contratar un individuo, que capacitarlo, que verlo, etcétera. Eso es un caso, y entonces un caso de una empresa no hay problema. Pero a nivel grande, a nivel macro, a nivel hay muchas personas que ni siquiera están tan elaboradas con la tecnología en este país y de nuevo donde la industria, más bien la economía se basa más que nada en manufactura y en servicios. ¿Cuál es el rol? ¿Pueden convivir perfectamente o es el meteoro con los dinosaurios o qué es? Digo, porque al final del día estamos hablando de personas, entonces siempre hay que buscar cómo no dejarlos fuera. Claro, esta pregunta me gusta mucho cuando me la hacen porque normalmente está este miedo de que la inteligencia artificial nos quite nuestro trabajo y que entonces quedemos desempleados y ahora qué vamos a hacer y demás, ¿no? Hay muchos temas que giran alrededor, otros temas un poco más complejos, como cuando hay ciertas personas que proponen, como dentro de la teoría económica, el ingreso básico universal, que digo, ahí se los dejo como anotación para que vayan y lean un poquito al respecto, pero sin profundizar en esos temas más complejos. Mm, es cierto, la inteligencia artificial va a tomar algunos empleos. ¿Qué tipo de empleos son los que va a tomar? Bueno, va a tomar aquellos que son repetitivos, aquellos que no requieren de muchas capacidades llevarlos a cabo, ¿no? Como por ejemplo ahorita, pues hacer una llamada, o contactar gente, ese tipo de tareas, no solo la inteligencia artificial, sino en general la automatización se va a llevar a estos trabajos. Ahora, ¿cuál es el rol? ¿Debemos de odiar a las computadoras porque van a tomar esos empleos? Y la verdad es que no. En México tenemos que cambiar un poco la perspectiva. Se habla mucho también de cuáles son las habilidades para el futuro, para poder conseguir trabajos y algunas de estas habilidades son la capacidad de análisis, la capacidad de aprender y desaprender, o como también
lo llama el Foro Económico Mundial el learnability, esta habilidad de hoy aprendo algo, pero mañana ya no funciona esto, ya no es vigente y entonces tengo que aprender otra cosa. Y eso es importante porque nosotros vamos a tener que aprender constantemente para poder manipular y para poder crear estrategias que tengan intersección con lo que están haciendo estas máquinas, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí se va a llevar algunos empleos, pero también va a crear muchos que todavía ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, hace algunos años no se pensaba o ni siquiera nos pasaba por la cabeza que existiera un rol que fuera un community manager, ¿no? Alguien que llevara las redes sociales. Es más, hace algunos años ni siquiera existían las redes sociales. Entonces, es lo mismo que va a pasar con la inteligencia artificial, con la automatización, donde vamos a necesitar humanos que hagan nuevas tareas, pero para que puedan hacer estas nuevas tareas, pues también van a tener que aprender nuevas habilidades. Entonces, me gusta más esta idea de que se van a llevar a aquellos trabajos que no generan tanto valor en el sentido de que solo son repetitivos, nos van a permitir dedicarnos un poco más a cosas que nos generan mayor valor. ¿En qué sentido valor? Valor económico, es decir, actividades un poco más complejas y que también nos hacen aprender, ¿no? Que nos hacen aprender, que exigen que tengamos, estemos un poco más despiertos, que no memoricemos tanto, que analicemos, que racionalicemos lo que estamos leyendo. Porque ahí es cuando empezamos a diferenciarnos como seres humanos con respecto a la máquina. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de, oye, yo soy un ser humano y me doy cuenta que la estoy regando y soy empático y entonces sé cuándo no contestarle. Bueno, ese tipo de habilidades son las que nos van a diferenciar. Si estás en un trabajo donde la empatía tiene que ser algo fundamental, la inteligencia artificial no puede ser empática. Puede seguir algunas reglas que digas, oye, cuando esto, entonces esto, pero no puede ser como tal empática y saber en qué momento y echarse para atrás o en qué momento dejar de insistir o en qué momento insistir un poco más. Entonces, estas habilidades son las que debemos de tratar de trabajar mucho, el tema de la inteligencia emocional, cómo tratar con seres humanos. Eso es algo indispensable para las habilidades que vamos a tener en el futuro. El poder manejar equipos, el poder ser líder, el poder crear estrategias para decirle justamente a las máquinas qué es lo que tienen que hacer. Entonces, creo que nuestro rol tiene que cambiar, las habilidades que nosotros estamos desarrollando y las tareas que realizamos también tienen que migrarse hacia esta nueva perspectiva. Estando de acuerdo con muchas cosas de lo que estás diciendo, perdón, es que la verdad no puedo evitar pensar en nosotros. O sea, es que estando de acuerdo con mucho de lo que estás diciendo, eh, y digo, yo siento que hay veces que hay preguntas que merecen la pena decirlas en voz alta, aunque ya tengamos la respuesta, ¿no? Para dudar si dudar nuestra propia percepción del uso, ¿no? Pero, o sea, estando de acuerdo que el ser humano es más que las tareas mundanas, porque básicamente a lo que tú dices, para decirlo mal y rápido, es nos van a ayudar a quitar la talacha para que podamos hacer, ser más efectivos, las cosas, etcétera. Pero cuando ya hay ciertos, o sea, ya ahorita, hay proyectos como The Next Rembrandt o el siguiente Rembrandt, donde literal se recrea con inteligencia artificial la habilidad de un uno de los mejores artistas de la historia muerto. Eh, no sé tú, Frida, pero yo no soy tan especial en algo como, como Rembrandt en la pintura, ¿no? Entonces, no es que le tenga miedo, ni mucho menos. O sea, yo creo que el avance pasa, quiera uno o no, se adapte uno o no. Pero pensando en todas esas personas que tal vez ellos no tienen o sea, estoy de acuerdo contigo, siempre pueden aprender y querer, pero no es tan inmediato como un software que le pones a bajar la última actualización y mágicamente ya cambió, ¿no? O sea, es un proceso. Eh, ¿Cómo crees que puedan convivir las dos partes? Tanto eficientizar las cosas para tener beneficios como pues que no se vuelva la gente privilegiada o la gente que ha tenido la suerte de estar en contacto con estas tecnologías, no deja fuera a las personas que no.
Uf, son bastantes cosas que quiero contestar al mismo tiempo. Para empezar, por ejemplo, esto lo que dices, estas nuevas inteligencias artificiales que recrean ciertas habilidades artísticas, como por ejemplo también recientemente salió Dalí, que es una herramienta que le das un par de palabras y puede crear imágenes, pinturas y demás. Eh, Aquí, cuando me voy a poner un poco snob al respecto, Claro. eh, porque si nos vamos hacia el qué es el arte, por ejemplo, en estas industrias que es donde ahorita nos estamos también viendo amenazados, que pensábamos que a lo mejor la inteligencia artificial no iba a llegar o no iba a tocar, hay algo muy interesante que es cuando hay algunas cosas que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, cuando estamos hablando del arte y los seres humanos creamos arte, hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Nosotros tenemos la habilidad de decidir dónde empieza y dónde termina nuestro arte. Y la inteligencia artificial no. Por ejemplo, cuando está creando música, existen estas plataformas de música generativa y puede generar piezas de música infinitas. Y entonces no vas a ver en qué momento termina la historia o en qué momento termina la canción, ¿no? Igual cuando crean cuentos, tampoco sabe dónde termina la historia, dónde ponerle un fin. Podrá tener algunas señales y más o menos, pero no necesariamente. No sabe a lo mejor qué sentimientos evoca o qué, no sabe cuál es el mensaje que está transmitiendo, cosa que a lo mejor un ser humano sí puede hacer, ¿no? Eso por la parte de las industrias que son artísticas y que también ya nos están alcanzando. Ahora, hay otra cosa. Nosotros normalmente volteamos a ver a las inteligencias artificiales y decimos, no, pues no les puedo competir. ¿Por qué? Porque son muy buenas, porque son cosas que a lo mejor a mí me tomaría una vida aprender. Ahora, aquí nosotros estamos volteando a ver las cosas en las que somos débiles y en esas cosas en las que somos débiles es donde la inteligencia artificial está trabajando, donde está ganando mucha fuerza y si competimos contra nuestras debilidades, pues efectivamente no vamos a superarla. Entonces, por eso es que digo, debemos de voltearnos a ver cuáles son nuestras fortalezas hablando desde lo que nos identifica como seres humanos, ¿no? Por eso les hablaba mucho de la inteligencia emocional, de poder liderar equipos, de poder empatizar y estas habilidades. Ahora, ¿qué otras alternativas tenemos nosotros en estas industrias? Ok, ¿qué va a pasar? Yo necesito aprender nuevas habilidades, pero ¿qué pasa? No puedo poner pausa en mi vida y decir, oye, voy a aprender esta nueva habilidad en 3 meses y no voy a trabajar 3 meses porque le voy a dedicar full time a esto, ¿no? Bueno, también están creándose nuevos modelos económicos que te dicen, ok, mira, yo te voy a pagar porque tú aprendas. De hecho, justamente me acabo de unir a una iniciativa que se llama Stack Up, y en esta iniciativa te ayudan a que tú puedas aprender sobre desarrollo web y blockchain y mientras vas aprendiendo, ellos te van pagando en una criptomoneda. Obviamente estas criptomonedas, pues ya sabemos que es un tema de cómo va variando su valor, pero bueno, te van pagando. ¿Quién te paga por aprender? ¿No? Entonces, por eso les digo que son nuevos modelos económicos que buscan ajustarse a estas nuevas realidades. De hecho, bueno, les estaremos dejando por ahí en la link les estaremos dejando por ahí en la descripción del episodio también el link para que vayan y revisen estas plataformas y vean de lo que se trata. Pero pues sí, creo que tenemos que verlo desde bastantes perspectivas y tratar de ver cómo nos adaptamos, porque al final, aunque yo no quiera, aunque tú no quieras, aunque México no quiera, ya es una realidad a la que nos estamos enfrentando. Entonces, más que tratar de evitarla es, ok, ¿qué alternativas tenemos? Oye, y justamente eso de que carece. Estoy seguro que vas a creer acabando esta entrevista que estoy todo contra el AI y no es así, pero es que no, me gusta hacer preguntas grandes. Y una de ellas es, ¿no crees que hasta cierto punto es peligroso lo que tú dices de que la misma, o sea, el límite que pone un ser humano, que muchas veces ni siquiera nosotros seguimos, pero que pone un ser humano inherentemente no lo tenga y no lo pueda? Cuenta una leyenda urbana, no sé cuál, creo que era de Google, que que hicieron una cabecita con un programa, le dieron acceso al internet para que aprendiera idiomas y justo como a las 2, 3 horas ya, o sea, sí, sabía muchos idiomas, pero al mismo tiempo se había vuelto racista y hablaba de forma racista porque
no sé cómo fue la línea de pensamiento, pero en algún momento eso lo llevó a ciertos foros donde se referían a las personas afroamericanas con ciertos comentarios. Tal. Y yo sé que hay muchas personas que tampoco tienen ese límite. O sea, yo sé que estamos haciendo sonar como si todos los seres humanos supiéramos cómo comportarnos y cómo poner límites cuando, pues no, somos imperfectos. Pero yo creo que aquí la diferencia es que nosotros sabemos que somos imperfectos y que estos programas, pues tú lo dijiste, son algoritmos y los algoritmos no están bien ni están mal. O sea, encuentran la forma más eficiente de ejecutar, o sea, están constantemente cambiando para ver la forma más eficiente de lograr el cometido. Eh, Cosa que como humanidad hemos aprendido con quién sabe cuántos cientos de años o miles de años, que tal vez la versión más rápida no es necesariamente la mejor para el individuo, para el colectivo. Entonces, es por eso, es porque está en pañales el asunto, o como tú, o sea, porque a lo mejor no, eso no lo puede hacer, pero bueno, a lo mejor en 10 años sí puede, que generalmente no sé qué sería mejor o qué no. Pero el hecho de que carezca del criterio humano pero ejecute en un mundo humano, no puede causar mmm, magnificar ciertos problemas que como sociedad ni siquiera nosotros lo hemos resuelto, y siento que a lo mejor le podemos poner nitro a esos lados feos de nosotros. Mira, mi respuesta en primera instancia es sí, sí puede empeorarlo. Sin embargo, las inteligencias artificiales o estos algoritmos son como niños chiquitos. Si tú le enseñas a un niño chiquito que debe de ser grosero y que tiene que responder de cierta forma, el niño chiquito no te va a preguntar por qué, simplemente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque todavía no tiene criterio hasta que llegan a cierta edad, ¿no? Entonces, las inteligencias artificiales son igual, no tienen criterio. Es más, ni siquiera saben de lo que están hablando, ¿no? Entonces, si tú le enseñas a través de los datos que le pasas como entrenamiento, que tiene que ser racista, que tiene que a lo mejor ser también machista, que tiene que tener ciertos rasgos de xenofobia o demás, la inteligencia artificial va a replicar esos comportamientos. ¿Por qué? Porque aprende de los seres humanos y del contenido que como seres humanos estamos generando. De hecho, eso fue algo que sucedió con GPT-2 y GPT-3, que son estos algoritmos que generó OpenAI, una de las empresas en las que colabora Elon Musk y Microsoft, también está como fondeando este proyecto, y se dieron cuenta de que hacía estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver? Bueno, una es poniendo reglas básicas de qué tipo de contenidos son violentos, clasificándolos, dándole como un modelo adicional para decirle, oye, esto es algo violento, esto es algo xenófobo, esto es algo racista, y entonces evitar la salida de ese tipo de contenidos por la parte del algoritmo. Entonces, de la información que ya viene con un sesgo y con pues sí, con un sesgo y que trae cierta carga negativa, tratar de evitar que las salidas de este algoritmo repitan ese mismo sesgo. Entonces, bueno, esa es una de las formas que podemos hacer para prevenir que esto suceda. Ahora, también hay otro tema que justamente me gustaría tocar, que es, se cree y en algunos momentos se tiene miedo de que la inteligencia artificial se vuelva consciente, ¿no? Y que la inteligencia artificial pueda decir, ay, yo sé que soy una inteligencia artificial y que voy a querer tomar control sobre los seres humanos o lo que sea, porque también han habido algunos experimentos por empresas grandes como Facebook, Microsoft, Google, donde asusta un poco los resultados que dan estos experimentos. Pero la realidad es que es más probable que la inteligencia artificial pretenda hacernos creer que es consciente antes de que sea consciente. ¿Por qué? Nosotros le vamos dando como una recompensa a cada vez que la computadora acierta o cada vez que hace algo que nosotros queremos. Entonces, cuando las computadoras o estos algoritmos se dan cuenta que a nosotros nos genera cierto morbo o nos genera cierto interés, que se vuelvan conscientes y que nos den ciertas respuestas, estamos promoviendo que nos den más de esas respuestas. Y entonces lo que termina pareciendo es que la computadora se vuelve más consciente. ¿Por qué? Porque nos da respuestas de un estilo. Sin embargo, no es que realmente sea consciente. Entonces, ese es un tema muy interesante porque nos hace entender que la tecnología per se
solo va a responder a las tareas que nosotros queramos que responda de la forma en que nos gusta que responda. Entonces, evidentemente, no es que piense por sí sola. ¿Por qué? Porque fue entrenada de cierta manera, con cierta información, con ciertos parámetros que nosotros como seres humanos decidimos si son correctos o no son correctos. Perfecto. Entonces, no tengan tanto miedo de un Skynet o de Ultron, ¿no? Básicamente. No, igual, o sea, si me preguntan a mí, oye Frida, ¿cuál es la probabilidad de que una inteligencia artificial nos mate en el futuro? Es muy cercana a cero, en verdad. Hay algo que escuché también en una conferencia ahora que estuve de viaje que me dejó pensando mucho, que es, hay mayor probabilidad hoy en día de que te suicides a que una inteligencia artificial te mate. Porque, y eso es un statement súper, súper duro que nos habla de también dónde estamos parados como sociedad, ¿no? Sí se habla mucho de que las computadoras tienen cierto poder y demás, pero también tenemos que voltear a ver dónde estamos parados en nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? O sea, estamos teniendo también una crisis muy fuerte de emocional a raíz de todo lo que pasó con la pandemia, a raíz de los problemas que hay en el mundo, de la hiperconectividad que tenemos. Entonces, bueno, la probabilidad es muy, muy baja. Y cómo podría suceder este escenario donde sí pudieran matarnos? A ver, si tú me dijeras, Frida, dime exactamente qué tiene que suceder para que una computadora o una inteligencia artificial pueda matarme, yo te diría, tiene que fallar N cantidad de veces. ¿Por qué? Porque para empezar, las inteligencias artificiales no se entrenan para matarte. O sea, alguien tendría que ser un psicópata para entrenar a una inteligencia artificial que quiera matarte y volverse muy bueno y experimentar muchas veces para poder enseñarle a una computadora a que mate a un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, una tendría que ser entrenada por un psicópata y hacer muchos experimentos muy locos y que nadie se diera cuenta y tendría que meter esos sistemas a un lugar, a una red que no tuviera cero seguridad, lo cual hoy en día también ya es súper difícil que hayan estos ataques de red, o sea, son súper complejos, súper caros poder meterse a estas redes y aún así, una vez que se logra meter, pues también hay ciertos filtros de respuesta, o sea, de hecho, hay un chiste que es, imagínate que lograras entrenarlo, ¿no? La inteligencia artificial se vería como toda boba intentando darte así de, le voy a disparar en, no sé, en el pecho, y entonces termina disparando para arriba, ¿no? O sea, porque obviamente tampoco sería buena. ¿Por qué? Porque no tendría los suficientes ejemplos para saber cómo es que se tiene que, por ejemplo, disparar un arma o cómo se tiene que no sé, apuñalar a una persona o cómo se tiene que bajar, imagínate que fuera un sistema médico, cómo se tiene que llegar a ciertas condiciones. O sea, tendrían que pasar muchas cosas que la probabilidad de que esas cosas ocurran es demasiado baja y que si pones que ocurra esto y esto y esto y esto, la probabilidad es ínfima. O sea, casi podríamos reducirla a cero. Entonces, igual, no van a suceder estos escenarios, o bueno, es muy poco probable que sucedan estos escenarios. Quédense en casa tranquilos, no necesitaríamos estar como en una gran conspiración que nadie se esté dando cuenta y la gente tendría que invertirle millones y millones y millones de dinero. Entonces, no, es muy poco probable que eso suceda. Eh, Oye, Freddy, por ejemplo, ahora yendo un poquito más hacia la automatización y el análisis de datos, etcétera. eh, Justo tengo muy presente industrias que a lo mejor uno no hubiera pensado, pero pues está cambiando. Por ejemplo, la industria del deporte, que básicamente parece ser que es un todo o nada. O sea, hay equipos que casi lo usan como Biblia, el análisis de datos para contrataciones, gestión de partidos, etcétera. Y hay otros que dicen eso no funciona, ¿no? Yo estoy un poquito más como en un punto medio ahí, como en el criterio de yo creo que funcionan siempre y cuando los veas como una base y no como un fin, ¿no? Porque no sé, o sea, hay equipos que ya tienen sus departamentos de análisis de datos que parecen más sacados de la NASA que, mira, de hecho traes una sudadera de la NASA, perfecto. Parecen más de ahí que de alguien que trabajara en un equipo de fútbol, ¿no? Y de nuevo, no son equipos chicos los que lo hacen, sin ir más lejos, los Red Sox del béisbol, el Liverpool en Inglaterra, en el fútbol.
Y de nuevo, hay otros que es todo lo contrario, ¿no? Es que ahí no sabes. Y entiendo, o sea, entiendo las dos partes, ¿no? Una parte dice, esto quita toda la parte de sesgos, que si te cayó bien, que si no, que si juega bien, que si tú a ojo de buen cubero crees que aquí es su mejor posición, pero realmente es en otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y también entiendo la otra parte que dice, oye, pues sí, es que según las estadísticas tuvimos que haber perdido este partido 17-0, pero dio contra el poste, dio contra el travesaño y metimos 3 goles en un minuto y entonces ganamos nosotros, ¿no? Entonces, entendiendo esa parte y sabiendo que, por ejemplo, como siempre dicen en el Excel, todo cabe, y yo creo que muchas veces en estos datos, o sea, en la teoría todo cabe, pero que no se puede contabilizar cosas humanas. O sea, por ejemplo, era lo que le decía unos amigos hablando de ese tema. Le dije, es que a ver, yendo hacia el fútbol, el análisis de datos te dice que este jugador el 70% de las veces esta es su mejor posición y que llega por acá y que puede dar pases y que este sería el mejor complemento, etcétera. Pero lo que no te puede decir es si el día anterior esa persona, o al menos según yo, no te puedo decir si el día anterior esa persona durmió mal o si ese día recibió una pésima noticia que hizo que tuviera un cambio emocional. O no te puedo decir si anda distraído pensando en cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, está ese factor humano que para mí puede hacer que se dé o se caiga todo, todo un marco teórico de eso, porque pues de nuevo, es como el Excel, como la vida, las imágenes de negocios de las personas que siempre son perfectas y luego las llevan a la vida real y pues ya ves que no son tan perfectas, ¿no? Eh, Te quería preguntar, ese es el buen punto medio, usarlo más como base y que nos ayuda a tomar decisiones informadas, pero sabiendo que nosotros tenemos que ser los que elijan con base en lo que nos están dando la información y no al revés, o simplemente ha sido o simplemente no se viene del tema, o simplemente nada más es parte de lo mismo, de que como está en pañales, se va a ir mejorando y de repente no sé, directores deportivos ya no van a ser necesarios porque pues, te van a imprimir exactamente a quién hay que comprar. No, no, hombre, no creo que lleguemos a ese punto. Mi perspectiva sobre la inteligencia artificial es igual. Tiene que ser una herramienta que nos ayude a tomar decisiones, más no que tome la decisión final. ¿Por qué? Porque al final estas inteligencias artificiales no logran predecir con exactitud. Y de hecho ese nunca ha sido su propósito. No es un propósito de predecir exactamente qué es lo que va a suceder, sino lo que buscan es hacer generalizaciones, decirte cuál es el escenario más probable y con qué probabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto del fútbol te va a decir, oye, el 80% de las ocasiones ocurre esto. Entonces, ten cuidado. Entonces, tú vas a hacer todo lo posible para que las condiciones permanezcan iguales y logres ese escenario más probable. De hecho, por ejemplo, si hablamos de algunas industrias donde también estos aspectos tienen que ser súper exactos, por ejemplo, cuando hablamos de la Fórmula 1, ¿no? O sea, él tiene que tener el conductor el peso exacto para que pueda manejarse en el automóvil como lo estaban planeando y tiene que acelerar en tal segundo y tiene que girar en tal. Estas estrategias también se crean gracias a los datos y obviamente tú no tienes, tal cual como en la Fórmula 1, no tienes el control sobre qué van a hacer los demás, pero puedes tratar de estimar cuáles son las predicciones conforme cómo se van a comportar, cuál es la estrategia del otro equipo, tienes que controlar también un poco cuál es tu propia estrategia, cómo te sientes, cómo estás y acoplarlo, ¿no? Y muchos de estos modelos, más que ser modelos estáticos que toman una decisión y esa decisión permanece fija, lo que van haciendo es, van tomando decisiones dinámicas. Es, dado que sucedió esto, ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el siguiente pronóstico o el escenario más probable, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no sé, regresando al fútbol, dado que vamos perdiendo tanto, ¿cuál sería la siguiente estrategia? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer viendo que el otro equipo está jugando de esta manera o que metió a tales jugadores o qué tal? Entonces, es por eso que es una herramienta que nosotros tenemos que decidir en qué momento echar a andar, en qué momento ya no nos hace tanto clic, en qué momento actualizarla, volver a entrenar nuestros modelos, en qué momento ignorarlos o justamente tenemos que tener también esa capacidad que ahorita, como bien dices,
todavía sigue desarrollándose, seguimos aprendiendo cómo utilizarla y cómo saber en qué momento sí hacerle completamente caso y en qué momento tenemos que tener ciertas precauciones, ¿no? Pero bueno, eso debiera de ser también el rol que tiene la inteligencia artificial, porque obviamente es limitada. ¿Por qué? Porque aprende de un set de datos finito, porque también aprende de un periodo de tiempo que tiene inicio y fin, pues obviamente nunca va a llegar a ser 100% exacta y no es su objetivo. Lo que busca es tener generalizaciones y tener una aproximación a cuál es el escenario más probable. Oye, Frida, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? A ver, yo creo que el primer sí, con mi experiencia, lo que he vivido con AI de New Sexy es atrévete a empezar. No importa si parece tonto. Por ejemplo, en su momento yo decía como, bueno, pues yo no soy una experta, o sea, yo todavía no sé lo suficiente, pero dije, bueno, alguien tiene que hacerlo y quiero ser yo ese alguien. Entonces, pues empecé, poco a poco me fui aprendiendo y pues la cosa siempre es empezar. ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchas personas que tienen ideas del millón y hay muchas personas que ya se le ocurrió tu idea, pero la verdadera pregunta es ¿cuántas se han atrevido a hacerlo? Bueno, la segunda sería aprende y desaprende. Todo el tiempo tienes que probar qué funciona, qué no funciona y tener que adaptarse a eso, ¿no? Es aprende y desaprende y para eso me lleva mi tercer punto que lo aplico siempre y que creo que es lo que me ha llevado hasta donde estoy y con los proyectos que tengo, que es ser resiliente. No te tomes nada personal, ni modo, no salió, pues ¿qué sigue? O sea, sí, llórale tantito, frústrate tantito, enójate, golpea la almohada, lo que quieras, pero mañana otra vez hay que intentarlo. ¿Por qué? Porque al final el mundo no se va a detener, ni por ti, ni por nadie más. Entonces tienes que aprender a ser resiliente, aprender a volverte a armar tú otra vez tus partes y decir como, ok, me tiró eso que me pasó, pero otra vez aquí estoy y ahora voy a intentar una nueva cosa. ¿Por qué? Porque creo que yo no me considero nunca la persona más inteligente en una habitación, realmente, o en una clase o en un grupo, pero lo que creo que me hace diferente a los demás es que yo intento muchas veces, intento muchas cosas. ¿Por qué? Porque mi filosofía es, a ver, por estadística, si intento 100 veces, al menos una me tiene que salir bien. Entonces, es eso, o sea, intenta, y alguna de todas tiene que pegar. Y cuando menos te das cuenta, te vuelves muy bueno equivocándote. Entonces vas decidiendo en qué cosas vale la pena equivocarse y en qué cosas no tienes que perder el tiempo, ¿no? Y entonces conforme vas perfilando esto, pues te vas volviendo mejor. Ahora, 3 nos. Ah, el primer no que siempre me digo es, no creas todo lo que piensas también. Ese es como un arma de doble filo. ¿Por qué? Tu cabeza te va a decir muchas cosas. Tu cabeza te va a decir, no eres lo suficientemente bueno, no perteneces a este lugar o a esta industria. Y no siempre tienes que creer lo que tu cabeza dice. Tienes que tener también un propio filtro con tus propios pensamientos. Entonces, aguas con nuestra cabeza, especialmente cuando somos emprendedores de alto rendimiento, porque esa es la que a veces nos termina fallando. El segundo no es, no todo es real. Va muy ligado con la primera y de hecho recientemente me hice un tatuaje de This is not real, que significa eso, ¿no? O sea, a ver, ahorita parece que todo se está cayendo, que está yendo horrible, pero no todo lo que yo estoy percibiendo es real. ¿Por qué? Porque yo vivo mi propia realidad y la persona de al lado vive otra realidad y la de enfrente vive otra y la de atrás vive otra y todos vivimos realidades diferentes. Entonces, ninguna de ellas es real. ¿Qué podemos hacer con eso? Yo sé que parece a estos libros de crecimiento personal y de autoayuda, pero créanme que da mucha paz el decir esto no es real. A ver, ¿por qué? Porque al final, si nosotros reducimos las cosas a simplemente facts o simplemente cosas o hechos que suceden,
podemos manejarlas como cosas materiales, como cosas que mañana no van a existir, ¿no? Entonces, si te sales un poquito de esta idea de la realidad, puedes manejarlo un poco mejor. No sé si esto es un poco complejo o un poco abstracto, pero a mí me ha servido mucho y tanto a nivel personal, emocional como profesional. Y el tercer no es, yo creo que no diría como no tener miedo, porque el miedo siempre está, más bien no detenerse por el miedo. Haz las cosas con miedo, haz las cosas, aunque parezca que no van a funcionar. Lo que les decía, si te vas a la estadística, alguna vez tiene que funcionar. Si te vas a lo que dicen los demás, es, bueno, pues los demás dicen que soy bueno o que mi idea tiene potencial, pues puedo escucharlos también un poco y agarrar de eso y decir como, ok, me voy a arriesgar con todo el miedo y con todo lo que puedo decir de, ay, esto es lo que tengo que perder o algo por el estilo. Aún así, arriesgate, ve con miedo, que al final ese miedo es lo único que te dice es que estás haciendo cosas grandes y que te estás saliendo de tu zona de confort. Entonces, creo que esos serían mis 3 sí y mis 3 no. Oye, Frida, bueno, ya al principio nos contaste tu podcast, pero si alguien quisiera enterarse un poquito más sobre la inteligencia artificial, ya sea para advertirnos o para, o para simplemente enterarse bien, ¿cómo los pueden encontrar en redes? Nos pueden encontrar como AI de New Sexy. Les dejaremos también las ligas en la descripción. Y también, si quieren aprender más sobre inteligencia artificial, en Creana tengo un curso de introducción a la inteligencia artificial donde hablo sobre qué se puede hacer con la inteligencia artificial, qué es y qué no es inteligencia artificial, cómo aplicarlo a diferentes campos de desarrollo, a echar nuestras primeras líneas de código y demás. Entonces les invito también a que vayan a Creana a darle una revisada a este curso. No es porque lo haya dado yo, pero es bastante bueno. Entonces, bueno, y a mí me pueden encontrar en cualquier red social como Frida Ru, es decir, Frida R-U-H. Perfecto, Frida. Pues nada más que agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Muchísimas gracias, nos estamos escuchando. Bye bye. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.